Tomás tiene 19 años. ¿Qué le pasó? Volvía de trabajar en su moto, en el camino del Buen Aire, le arrojaron un piedrazo con la intención, evidentemente, de robarle, y ahí es donde pierde el control del vehículo y finalmente resultó internado en el hospital italiano. Exactamente, todavía no hay detenido. Fue trasladado al hospital San Isidro y efectivamente, como dice Daniela, lo llevaron inmediatamente al hospital italiano. Allí está Néstor Dib. Néstor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Javier, Daniela. Yo estaba pensando realmente cómo tratar de arrancar con toda la noticia, porque digamos, por estas horas es poco lo que se puede decir sobre el estado de salud de Tomás, en función de que está comprometido. Tiene doble fractura de mandíbula, tiene un pulmón comprometido, está en terapia intensiva, los médicos no saben cómo va a reaccionar, fue una caída muy fuerte, a alta velocidad. Y decía que no sabía cómo encarar la noticia porque en función de lo que pasó, uno en realidad tiene que tratar de encuadrarlo en un ámbito. Es decir, uno si se trata de un robo en ocasión con arma de fuego, puede decir que se trata de un hecho de inseguridad. Ahora, cuando se trata de un hecho de estas características, que no es el primero que ocurre, no es la primera vez, ni tampoco es en este tiempo, porque desde que uno tiene uso de razón, prácticamente esta historia desde que los asentamientos salen los piedrazos para con los colectivos, para con las motos, para con los autos, es histórica. Lo que pasa es que es una lotería, es una especie de ruleta rusa que en este caso le tocó a un chico de 20 años que volvía de su práctica de boxeo, que iba con su moto, que iba con un casco, que iba a la velocidad que correspondía, y en el camino del Buen Aire lo sorprende prácticamente la muerte, porque está al borde de eso. Él se trasladaba en la moto y lo único que sintió, según lo que contó el abuelo, es el impacto, se desplomó, y después vinieron algunos cruces, en realidad relacionados con la cuestión de que si se cayó solo, si fue una piedra. Hasta ahora todo parece indicar de que fue una piedra. Después vino otra polémica más porque no encontraban la moto, y algunos dicen que la moto está, y otros dicen que el abuelo dice, por ejemplo, que la moto ni noticia. Porque en función de la caída, lo primero que uno se preguntaba es, bueno, ¿le robaron o no le robaron? Aparentemente no le robaron nada. Es decir, le pegaron un piedrazo y no le robaron nada. Y también, y con esto cierro, uno se remite a cosas que han ocurrido recientemente. Ustedes recuerdan a la modelo Guirao Díaz, cuando también al empresario Palladini, en Rosario, en la zona de las cercanías de Rosario, encuentran un auto, el Audi R8, en un costado de la banquina, y dicen, bueno, se desbarrancó. Y la modelo salió a decir, no, le pegaron un piedrazo en el parabrisas, y a consecuencia del piedrazo en el parabrisas, mi suegro se murió. Entonces, digamos, esto no es infrecuente, ¿no? Bueno, de hecho, en muchas de las autopistas, Néstor, después de varios hechos así delictivos, tuvieron que colocar el enrejado sobre los puentes peatonales que va de un lado al otro, sobre los costados achicar un poco más el margen. Aquí en la autopista Ilia también están haciendo algo parecido, más allá de los robos. Es un muy buen ejemplo, es una muy buena cita esa, porque en realidad eso también, en algún sentido, ha derivado alguna polémica en relación a fundamentalmente lo que ha pasado y lo que está pasando en la autopista de Ilia, porque lo están enrejando todavía, sobre este tema de tener enrejado, bueno, en este caso la Villa 31, y del otro lado de la autopista, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, esto no sucede en toda la extensión del Camino del Buen Aire, no sucede. De hecho, tampoco hay pasos, puentes para cruzar de un lado a otro, por ejemplo. Entonces es común ver gente que intenta cruzar o gente en bicicleta que va a trabajar y que tiene que cruzar a pie el Buen Aire. Este es otro caso, pero bueno, también aún más grave, sumándolo a lo que decía Néstor, porque además iba en moto este joven, ¿no? No iba en un auto donde impacta un fierro, incluso hemos visto en la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿no? Sobre el parabrisas. Sí, vos sabés que la familia está que trina. Sí. El abuelo, a ver, no hay otra, tampoco, uno no puede esperar otra reacción. Es decir, uno no puede esperar otra reacción cuando en realidad vos tenés tu nieto que viene para tu casa, que está yendo para tu casa, está saliendo de boxeo y que alguien, porque se le ocurre, le arrebata la vida de buenas a primeras. Es decir, le pega un piedrazo. Y yo decía al principio de que esto uno cómo lo encuadra. Y yo creo que la gente que está en su casa también tiene que reflexionar sobre esta cuestión. Todos tenemos que hacerlo. Porque uno puede decir rápidamente, se trata de un hecho de inseguridad. ¿Con qué? ¿Con una piedra? Falta que seamos los picapiedra, porque faltan los palos nada más. Antes se suponía que un hecho de inseguridad era algo
que estaba relacionado con un arma de fuego para tratar de robarle algo a alguna persona. Pero si este tipo de hechos continúan, bueno, cada vez nos acercamos más a lo que era la era de piedra. Sí, lo difícil... cuando en realidad... Lo difícil en esto de buscarse una solución también, ¿no? Porque ¿cómo se logra? ¿Cómo haces para evitar un hecho tan impredecible? Es verdad. Como que alguien arroje una piedra a cualquier altura de la extensión del Camino de Buen Aire. Ahora, lo que no se sabe hasta el momento es cómo es que lo socorrieron, porque sabemos que Tomás está muy grave, pero tuvo que llegar hasta la ciudad de Buenos Aires y finalmente al Hospital Italiano, y no se sabe hasta el momento quién fue que lo socorrió, ¿no? No, vos sabés que no, y es un buen punto ese, porque parece que fue un automovilista, parece que fue una persona que circunstancialmente pasaba por el lugar, que se solidarizó y que en realidad lo recogió y también lo auxilió. También lo que dijo el abuelo fue, ustedes imagínense si no hubiese llevado el casco. Claro. Imagínense si no hubiese llevado el casco. Bueno, ahí nosotros mostramos una foto de cómo quedó el casco. Imagínense por un momento si ese chico que tiene 20 años... Bueno, ya la está pasando malísimamente mal. Vuelvo sobre lo mismo, en terapia intensiva, doble fractura de mandíbula, un pulmón comprometido, pero si no hubiese llevado el casco, inevitablemente hubiese encontrado la muerte en el Camino del Buen Aire. Una situación realmente penosa desde todo punto de vista y además irresoluble, porque la policía, nosotros estuvimos hablando hoy a la mañana y estuvimos hablando con la Fiscalía que lleva adelante la causa. Es muy difícil. A menos que tengas una filmación puntual de los que le tiraron la piedra o del que le tiró la piedra, ¿cómo haces para encontrar? Sí, exacto. A las 8 de la noche, una persona que le tira una piedra a alguien que pasa en moto y que se esconde entre los matorrales y se mete dentro de la villa. Y vos sabés que muchas veces, digamos, los especialistas en seguridad, policías y demás, el consejo que dan, porque es un ardid muchas veces, no en el caso de la moto, porque es peligrosísimo, un golpe certero te tumba de la moto, pero en el caso de los autos, que a veces golpean los autos o tiran una piedra para que el conductor detenga la marcha metros después y ahí lo asaltan. Siempre la recomendación es no parar, a pesar del golpe que sientan, un vidrio astillado y demás, seguir hasta por lo menos el peaje o alguna estación de servicio o algún lugar que se sientan un poco más seguro que en una misma autopista, ¿no es cierto? ¿Sabés que en este caso yo acá la gente... no recuerdo, Néstor, otros casos similares que hayamos contado del Camino de Buen Aire? Ustedes me corregirán si se acuerdan, ¿no? Sí, en la autopista de Lilia, como decía Javier, como decían ustedes, en la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿no? En el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, pero no en esta zona. Si bien hay asentamientos, linderos, hay un patrullero que está apostado siempre, ahí yo no recuerdo el kilómetro exacto, pero lo que pasa es que claro, está en un lugar fijo, entonces si esto sucede unos kilómetros, a algunos kilómetros de distancia es imposible, no es que está patrullando sobre el Buen Aire, ¿no? Por lo menos hasta donde yo sé, sino que está yo no recuerdo, a un costado. Yo tampoco, quise decir, recuerdo una situación similar en el Camino del Buen Aire. Lo que sí yo recuerdo, por ejemplo, de hace 30 años atrás, de micros, por ejemplo, en la entrada de Córdoba capital, insisto, hace 30 años atrás, para que por la duda nadie se sienta ofendido, digamos, por esta cuestión, 30 años atrás, de que le pegaban, salían de los asentamientos y le tiraban piedrazos a los colectivos. Me acuerdo perfectamente de una señora que iba en el colectivo que yo viajaba y que tuvo desprendimiento de retina. Bueno, y en Retiro, le pegó una piedra en el vidrio y tuvo una... En Retiro vos también seguramente recordarás el ingreso a Retiro, donde en algunos casos lo que denuncian es que cuando los micros se detienen, intentan robar las valijas, ¿no? Bueno, acá, mirá, justo, denuncia que atacan a piedrazos a micros en la autopista Ilia. Y es para justamente que detengan la marcha y ahí robarles, sacarles del buche varias de las valijas. Estaba justo haciendo una especie de repaso, de esto es una información de mayo de este año. Lo que yo quiero destacarlo de esta persona que se detuvo, ¿no? Porque uno piensa que también en horas de la noche, ¿no? Y en ese mismo lugar donde hay un asentamiento a metros nada más y entonces cualquier automovilista puede tener temor de detenerse, ¿no? En ese mismo lugar y la verdad es que una persona se detenga y ayude y probablemente le pueda salvar la vida, ¿no? En este caso Tomás, más allá de que no sepamos quién es, para la familia seguramente es de una importancia absoluta, ¿no? Determinante. Así es que, bueno, parece un detalle más, pero es importante destacarlo. Sí, la cuestión en todo esto ahora es empezar a pensar, la gente que debe estar en su casa debe estar diciéndose a sí misma o comentándole a la persona que tiene al lado, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer con el auto? Tengo que poner vidrio blindado, por la duda que me tiren una piedra. O si alguien de mi familia o yo tengo una moto, ¿qué tengo que hacer? Ponerme doble casco, por la duda que a alguien se le ocurra tirarme una docking.
son problemas de difícil resolución en función de que son delitos que no deberían producirse porque son delitos de características que van más allá de lo meramente delincuencial. Es el mero desprecio por la vida, más que la cuestión de la moto que le van a sacar o no. Es un resentimiento y un desprecio hacia la vida del otro. Entonces contra eso es un poco complicado luchar, ¿no? Sí, no hay fórmulas, ¿no? La verdad que si hay algo que está claro es que no hay fórmulas al respecto de lo que se debe hacer para evitar un delito. La verdad es que es así, ¿no? Y sería irresponsable dar algún tipo de consejo. Pero bueno, en este caso, seguro. Y lamentablemente tratándose de un joven que se desplazaba en moto, las opciones eran pocas, ¿no? Porque una vez que pierde el control, el resto es estrellarse contra el asfalto. Bueno, afortunadamente alguien ayudó a Tomás. Estaremos atentos, ¿no? A ver lo que sucede con Así su es. estado de salud. Vamos a estar atentos hoy, claro, al estado exactamente, al parte médico que suponemos que va a brindar el Hospital Italiano, que es el lugar donde nosotros nos encontramos en la puerta hoy en la mañana, y también, bueno, evidentemente alguien de la familia de Tomás probablemente nos alcance también alguna noticia de cómo está y, bueno, qué sensación tiene de la investigación y de todo lo que está pasando. Bueno, Néstor, muchas gracias. Hasta luego.